bienvenidos a un nuevo video en The Coffee Van Trip. Para los que recién se suman o no vieron el video anterior, estábamos en el estado de Bahía y ahora hemos entrado a un nuevo estado, al estado de Alagoas. Nuestra primera parada en este estado fue Maceió. La verdad es una ciudad muy linda. Lamentablemente no encontramos un lugar cómodo para estar con el motorhome, así que vamos a aprovechar la recomendación de unos amigos viajeros, la nube rutera, que nos dijeron de un punto un poquito más arriba. Así que nos vamos a ir a São Miguel de los Milagres. ¿Cómo es? Así que nos vamos a ir a São Miguel de los Milagres. O algo así. São Miguel dos Milagres. ¿Lo dije bien? Y ahora nos vamos a ir a São Miguel dos Milagres. Arriba José, vi un puestito, paró acá en el medio, como verán, de la nada. Y a ver qué trae. Ay, cómo le habla portugués a todo el mundo. Le pone un acento. Un genio. Le va a dar el cambio. Bien, todo bien. A ver qué traerá. Saca la feliz cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué traes? Una cosita ahí. Vamos, Geisha, déjame sitio, hija. Geisha. No me deja sitio. Bueno, ¿qué hay por ahí? Algo que el jugo no nos gusta, pero la fruta nos gusta. El jugo de cartón del súper no nos gusta. Vamos a ver la fruta. Es la frutita del cayú. ¡Qué raro! El cayú parece re grande. Iba a comprar la bandejita, le pregunté a la chica y me dice, a mí personalmente no me gusta, pero hay gente que sí, entonces digo, uy, va a ser como el jugo. Entonces he comprado solo 2 sueltos. Bien. 2 reales cada uno, ¿vale? Así que después lo vamos a probar a ver qué tal es. ¿Y supuestamente está dentro? Aquí viene el anacardo. Pero adentro de la naca. Adentro de esto, cosita de aquí arriba, y se come el frutito. Vamos a ver cómo está. Vamos. No sé, yo por probar pruebo todo. ¿Y qué más compraste? Y luego compré acerolas, que son así. Ah, son Prácticamente chiquititas. ciruelas, pero como si fuera una cerecita. Mira. Ya lo probaremos en la playita, ¿no? Está toda más ácida. Bueno, por fin llegamos al lugar que queríamos. No es exactamente el que nos han dicho nuestros amigos, está un poco más para allá, pero está bastante masificado y nos gustan los sitios un poquito más tranquilos. Estamos a 200 metros y parece que estamos a 20 kilómetros. Y bueno, no es por idealizar el lugar, pero mírenlo y digan ustedes a ver qué les parece. Tremendo lugarcito, ¿no? Nadie alrededor, a los costados.
gusta el sitio, Vané? Me encanta. Menos mal. Ay, después de la locura que fue Maceió, venir aquí tranquilito era todo lo que necesitábamos. Y ahora disfrutar, es un paraíso. Es que, miren, que yo creo que no se veía bien, pero esto es impresionante. Encima, todo eso de ahí delante son piscinas naturales. Eso. Cuando baja la marea, así que... Tengo muchísimas ganas, nunca estuve en una piscina natural, va a ser mi primera vez, así que las iremos a investigar. Sí, pero miren el agua, qué turquesa. Impresionante, impresionante. Wow. Llegamos al Caribe, ¿vale? ¡Wow! Miren el color de este agua. Está increíble. La O sea, arenita. Tenemos hoy arena blanca, tenemos el agua turquesa. Yo he estado en República Dominicana y el color del agua ahora mismo es igual que lo recordaba de República Dominicana. O sea, no me lo puedo creer. Esto es un Caribe aquí en medio. Y lo mejor de todo es la paz. Miren dónde está la furgo. Estamos ahí solos, tranquilos. Hay gente paseando de vez en cuando. Ahora está la marea arriba, pero cuando baja la marea todavía es más turquesa, más cristalina y hay piscinas naturales ahí al fondo. Que vamos a tratar de descubrirlas, a ver dónde están. La idea es poder dar una vueltecita, investigar un poco el tema de las piscinas naturales, a ver si podemos llegar a alguna de ellas. Creemos que se pueden llegar andando, no hace falta contratar excursión, pero vamos a averiguarlo. Y si hay que ir en excursión, vamos a ver cuánto cuesta y si lo podemos pagar, evidentemente. Pero no nos podemos perder ir a un lugar así. Así que vamos a ver si encontramos eso y si disfrutamos de un bañito. Ay, sí, tengo muchísimas ganas de meterme en el agua. Pues toqué los pies y está súper calentita. Miren, tenemos las zapatillitas. Porque si encontramos un banquito de arena, una piscina natural, queremos meternos y hay que tener cuidado con los erizos. Sí, porque hay corales, hay erizos, así que bueno. Oh, mira, helicóptero. Se ve que hay gente que pasea en helicóptero también. Le gusta más pasear por arriba que por abajo en la arena. Así que estamos preparados, vamos a ver si encontramos esas piscinas naturales. Y estamos en San Miguel dos Milagres y hay una área que es para los motorhomes que nosotros no nos quedamos más que nada porque está llena y no había sitio y aparte porque veníamos buscando algo un poquito más alejado que eso, pero ahí tienen unas duchas, tienen toma de agua, también tienen toma de luz. La verdad que está súper bien preparado y está ahí el motorhome y más o menos estás enfrente de la playa básicamente. Un montón de furgo camper allí también. Y mira, se ha quedado libre ahí un espacio también. La verdad no estaría mal. Pero ya veremos si nos cambiamos o no. Pero bueno. ¿Qué harían? ¿Se cambiarían de donde estamos? Para venirse ahí, no sé. Solo para tener electricidad. Yo creo que nosotros vamos a venir a cargar el agua ahí. Sí, eso sí. Y ya está. Porque electricidad con el sol que hay se nos están cargando las baterías, pero al 100% al toque. Y la verdad creo que no necesitamos venirnos aquí. Pero, bueno. Es una opción. Es una opción también. Una opción. Si necesitas de recargar tus baterías, pues tienes la opción de venir aquí, recargar las baterías. E incluso al lado están los bañeros, los baños. Con las duchas y todo. Duchas y agua. Así que bueno, dejen en los comentarios, ¿qué harían ustedes si llegaran a un sitio así como este paradisíaco? ¿Se quedarían ahí o se quedarían allí del otro lado donde estamos nosotros alejados de todo? Vamos a ver. La excursión para las piscinas naturales nos ha dicho que normalmente hay un precio establecido que son 70 reales,
pero que si lo hacemos los dos sale 50 reales. ¿Son cuánto tiempo ha dicho? 1 hora y media, 2. Porque depende también de la marea. La verdad que por 50 reales, que serían menos de 10 euros, menos de 10 dólares, creemos que el precio está bastante bien. Creo que es una buena opción porque nos llevan directamente a las piscinas naturales. Vamos a estar ahí, aunque sea 1 hora, haciendo fotos, videos y disfrutando de peces y corales. Así que creo que es una muy buena opción. Bueno, ¿y a ustedes qué les parece el precio? Déjenlo en comentarios. ¿Pagarían ese precio por hacerlo de las piscinas naturales? ¿O van a esperar a ver las imágenes que nosotros les vamos a mostrar para decidir a ver si lo harían o no? Y bueno, vamos a disfrutar. el fondo hoy es Caribe total. Lo único que es algo raro que nos estamos acostumbrando es que cada, no sé, X, de repente se nubla, cambia el color del agua, cambia el color de la arena, cambia todo. Y después a los 5 minutos vuelve a salir el sol y vuelve a estar espectacular. Pero es algo raro, ¿no? En cuanto se pone una nube, se pone oscura, marrón. Cambia, parece... No voy a decir las playas de arena. Parece. Pero bueno, que no parecen playas de aguas cristalinas, la verdad. Miren lo que es el agua. No. Está transparente. Llegó la hora del baño. Está calentita, calentita, que no me lo puedo creer. Increíble. Está como sale de nuestro camper cuando nos bañamos. Lo que sí no es tan transparente como parece, ¿no? El agua es clara porque es transparente. Sí. No está sucia. Para nada. Y el fondo con las palmeritas. Está impresionante. Muy natural, ¿no? Muy paraíso, desierto, remoto. Muy lindo. Che, me alegro un montón de que vayamos a hacer la excursión porque creo que iba a estar un poco difícil encontrarlas nosotros. Y sobre todo que hay que andar un montón para adentro, entonces Sí. uno no sabe nunca dónde se está metiendo, si está entrando en una barrera de coral que no se deben de pisar. Si puedes pisar un erizo, ahí ya cagaste. Sí, Así que no. bueno, creo que por el precio merece la pena. Por lo menos no la primera arriesgarse. vez. Por ahí después les preguntamos a los chicos de la excursión, che, ¿dónde puedo ir caminando? Claro, o a lo mejor después más adelante encontramos más y lo podemos hacer así, pero Sí. creemos que para también poder generar un buen contenido y poder generar un buen recuerdo para nosotros de este viaje, creo que va a estar bien. Va a estar bien, merece la pena. sí. Bueno, volvimos del paseíto. ¿Y cuál es el menú de hoy, Vanessa? Vamos a hacer pasteles. Bueno, pastel empanada. Esto es una Para mezcla. nosotros se llaman empanadas, pero para la gente aquí en Brasil se llaman pasteles y se hacen fritos. Yo lo intenté hacer al horno y quedaron fatal, así que Aparte hoy- de que gastamos muchísimo más gas. Sí. Y el gas es algo que tenemos que cuidar porque nosotros pensamos que íbamos a estar solo 3 meses aquí en Brasil. Entonces traemos gas para 3 meses, no traemos gas para 6. Entonces en alguno de estos vídeos le mostraremos cómo se vive en la furgoneta sin gas. Cómo hacemos de comer, bueno, cómo hacemos la ducha con agua fría, que ahora mismo no es problema, pero sobre todo cómo cocinamos sin gas. Muchos dirán, bueno, compra la garrafa de Brasil, pero es que ya llevaríamos 4 garrafas dentro de la furgoneta. Y vamos a volver a Argentina, entonces necesitamos Claro, las argentinas. y sería para un par de meses. Aparte la garrafa es bastante cara la de aquí y habría que cambiar regulador, habría que cambiar un montón de cosas. Entonces si alguien Se me ocurre una sabe idea. de algún lugar donde la puedan recargar, no sé, a ver si alguien tiene algún tip, dato. algún dato y nos puede echar un cable antes que tengamos que ¿Para estar qué haciendo... zona se lo podemos pedir? Exacto. Para la zona de abajo, ¿no? Yo creo que ya cuando nos quedemos sin gas va a ser cuando estemos para abajo. Sí. Cuando por estemos para la zona de Río, Bucio. por ahí. A ver si saben de alguien ahí en Río que recargue garrafas argentinas o algo así. Sí. Nos tiran el dato. Ivana, tienes un fondo hoy que parece Pero una que es postal. así cocinar, sí. Así, sí. Así sí. Es un Un fondo de pantalla del ordenador. Así que bueno. Geisha está por ahí fuera. Creo que se ha metido debajo de la furgo porque está pegando el solcito. Y miren cómo se va quedando el agua. Impresionante. La verdad que sí. Así que hoy José se mandó el relleno. Le vamos a tirar a una cervecita, ¿no? Sí, vamos a aprovechar. Está Le bien pusiste fría. cerveza al... En los sofritos siempre se echa o un chorrito de vino blanco o un poquito de cerveza.
A Siempre. ver qué opinan, ¿así es o es porque José es borrachín? En este caso, que el alcohol se va. En este caso le hemos echado una IPA, que la verdad está muy buena, ¿eh? Sí, es de mis preferidas. A Sí. Vamos a ponernos a comer. Un restaurante acá montado, increíble. Mira qué restaurante con vista. Mejor Qué imposible. Los pastelitos. Qué bonitos han quedado los pastelitos, cervecitas. se te fue la mano con las empanadas, ¿eh? ¿Cuántas has hecho? Un montón. Ha hecho un montón. ¿Cuántas son? 3, 6, 9, 10, 13, 15. Así no se puede hacer submarino. Son chiquitas. Pero bueno, mirá las vistas que tiene. Me da nada impresionante. Y a ella que le gusta ahora estar ahí debajo de la silla en la playa. Ahí se tumba ella fresquita. Ahí tenemos la furgo, las puertas abiertas. Sí, bueno. Vamos a comer aquí. Y después nos vamos a las piscinas naturales, ¿no, Vane? Sí. Planazo. ¿Qué tenemos ahí, José? La fruta de cayú, del anacardo. Yo esto no lo había visto en mi vida. O sea, ni siquiera sabía que el anacardo venía de una fruta. Aparte el color, ¿no? Es súper raro. Increíble. ¿Huele? Claro, huele como el zumo ese que compramos nosotros, que no nos gustó mucho. Y aquí dentro viene el anacardo. Esto, hasta donde yo sé, creo, no estoy muy seguro. Creo que si lo comes así o tal, es tóxico. Lo que es la parte donde está el fruto. Hay como que quemarlo o tostarlo o algo así y no se puede respirar el aire. Dejen en comentarios a ver si es así o cómo se hace. Creo haber visto algún documental así, pero ni idea. Y esto no sé cómo se come. ¿El olor es bueno o no? Sí, la verdad Ah, que bueno. el olor no es nada malo. Me recuerda el olor como al de la fruta yaca. Ah, mira. Hacer ingente. ¿Se comerá así o no? Por ahí no se come así. No sé. Más o menos, ni fu ni fa, ¿no? ¿Se comerá con cáscara, sin cáscara? Yo no lo recomendaría a nadie. ¿No? No está malo, pero tampoco está bueno. Es una cosa muy rara. Sí, para eso comprarte unas bananas que sabes que están ricas y ya está. Es como que tiene una parte que gusta y otra parte que no gusta nada. Se ve un agridulce ahí. Bueno, ahí les dejamos un nuevo sabor probado en Brasil. Buenos días a todos. Bueno, hoy arrancamos bien temprano por la mañana. Ayer al final no pudimos hacer la visita a las piscinas porque estaba nubladito, ¿no, Vane? ¿Qué hora es, Vane? Son las 6:30 de la mañana, súper temprano. Estamos re locos. Esta es la única hora a la que se puede ir ahora porque las mareas coinciden con que son bien temprano a la mañana. Así que vamos a ir a darnos un bañito bien temprano y vamos a ver qué tipo de aguas son las que hay aquí en Alagoas. No creo que suba mucho. No. Creo que estará a la rodilla. Lo que sí que está bastante bajita la marea hoy, ¿eh? Miren el agua. De momento va cristalina por ahí. La verdad es que es un lujo esto que estamos haciendo. No por la excursión en sí, sino por el tipo de experiencia. Vamos solos. O sea, nadie está tan loco como nosotros como para hacer esto por la mañana tan temprano. Tengo todavía el café y el desayuno aquí. Pero bueno, seguro que merece la pena.
Casi lista. Bueno, ya hemos visto unos pececillos de colores por ahí, ¿no? Desde aquí lejos, arriba, sí. desde lejos. Así que vamos a verlos de cerca. Sigue estando así medio nublaete. Sí, pero bueno, le vamos a meter onda. Sí, pues otra cosa no se puede hacer. Es que aquí el clima, recordemos que estamos en invierno, y aunque es verdad que hace muy buena temperatura, sigue habiendo muchas nubes y demás. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que pasársela bien igualmente. Estoy subida arriba de la barca, nos estamos moviendo, estamos saliendo de la primera piscina natural y ahora vamos a la segunda. Y José va a volar un ratito el dron. Yo me vine acá arriba para ver esta. ¿Qué hay peces, Vané? Sí, por ahí por los corales hay un montón. Sí. Vi un emo y vi un caracol, así, gigante, moviéndose por la arena. Así que estaba vivo. Vamos a ver ahora que ha salido el solcito, a ver si se ve un poquito más, ¿no? Dale, vamos, al agua. Bueno, ya salimos del paseíto y ahora nos vamos a pegar una duchita de agua dulce para quitarnos la sal. Y a limpiar. Y a limpiar. La verdad que ha estado genial. Un poquito nublado porque aquí, bueno... Ahora salió el sol. Ahora salió un poquito más el sol, pero igual, se ha disfrutado un montón. No sé si en las imágenes se va a ver tan claro como lo hemos visto nosotros. Pero lo hemos disfrutado y muy, nos muy encantó. bien. Creemos que es recomendable, creemos que es accesible. Sí, y aparte son piscinas en las que no puedes llegar andando. Nosotros creíamos que se podía también hacer el paseo andando, además de la excursión, y no, es muy lejos. Es bastante lejos. A ver, realmente, si quieres, puedes llegar andando, pero tienes que pisar por encima de corales. O sea que no recomendamos porque uno, matas a los corales, dos, te puedes clavar un erizo en los pies. También hay como tipo morenas y demás que creo que no merece la pena. Era algo... Ya bastante tuve con el mordisco del pez en el culito. Le mordió el pez en el culo a Vanessa. Pero tremendo gustado me dio. No me gustó. Así que bueno, creemos que es una excursión bastante accesible y que recomendamos hacerla.
La verdad que estuvo bastante bien. Así que bueno, vamos a dar la duchita de agua dulce. La verdad que esta zona está súper bien. Tienes ahí tus duchitas, ahí, de agua dulce. Tenemos ahí unos baños para hombre y mujer. Y ahora vamos a aprovechar que hemos venido con la furgo y vamos a cargar el agua y ya nos vamos con el agua cargadita. Así que genial. Y aquí José preparando... ¿Qué estás preparando? Preparando un batidito de leche, un poquito de azúcar, piña y banana que teníamos congelada. Así que estoy aprovechando para hacer un batidito fresquito porque está pegando el sol. Y tenías hambre. Y tenías hambre. Tenía un poquito de hambre, la verdad que sí. Hemos desayunado a las 5:30 de la mañana. O sea que, Pero bueno, la verdad que va a estar bueno eso. miren el patio de hoy, ¿eh? Ay, el color del Patio de la agua. semana, mejor dicho. Mirá ahora con sol cómo se ve, ¿eh? No, es increíble. Hermoso. Y está pegando el sol que pica, ¿eh? Sí, Ahí no. fuera el sol pica. Hay que poner ese protector ya. Lo bueno de esto es que te carga las placas solares a tope. Sí. Puedes usar lo que quieras de electricidad que te lo va a recargar al toque. Miren, estamos usando la batidora. Sí, no, bueno, usamos todo, pero... en un día como hoy no es que Yo quiero estoy saber, nada. a ver, cuántos viajeros tienen batidora en su furgo. Coméntenlo aquí abajo. Quiero saberlo. Vamos a poner ahí un toquecito de canela. ¡Qué nivel! Hombre, Venga, a ver, pruébala. Dar visto bueno. Ya sé que Que va si a vos no la probás, yo no la pruebo. como Angela. ¿Y qué tal? ¿Está buena? Increíble. ¿Está fresquita? Está fresquita, fresquita. Esa. Bueno, vamos a disfrutar esta batida con estas vistas. Déjenme en los comentarios, ¿aparcarían tan cerca del agua? ¿Les gusta estar cerca del agua? ¿Sí? ¿No? ¿Vendrían a un lugar que tienen aguas así? ¿O prefieren la piscina? No sé, ya lo veremos en el próximo capítulo, a ver cómo nos va aquí.